Muy buenos días, estamos en FM Power Mix, la radio que te acompaña las 24 horas y estamos aquí haciendo compañía a Lorenzo Barros, escritor, motivador, conferencista. Y como siempre hacemos reflexiones positivas. Buenos días, Lorenzo. Hola, ¿qué tal, Estela? Buen día y un saludo a todos los oyentes y asimismo también a todos los televidentes que nos sigan día tras día. Y bueno, y hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Habíamos estado comentando que cada vez que estamos al aire tocamos diferentes temas. Hoy, ¿de qué se trata el tema, Lorenzo? Bien, Estela, hoy vamos a estar abordando es un tema que es fuera de lo cotidiano, no se comenta mucho estos temas, que es el cómo utilizar el poder mental a tu favor y no así en tu contra. Como decíamos, vuelvo a recalcar, cómo utilizar el poder mental a tu favor y no así en tu contra, ¿no? Ahora sí, ahora sí. ¿Y cómo hacemos? Bueno, Estela, lo curioso de la mente es que todo funciona a través de nuestro cerebro, ¿no? Y lo curioso también es que nuestra mente solamente lo utilizamos el 5% de la capacidad de... Qué poco, claro. Creativa que tiene, ¿no? Ajá. Y en los otros 95% lo tenemos dormitado. Entonces es un tema mucho por abordar. Es un tema que debe llamarnos la atención. Es como tener un automóvil, ¿no? 0 kilómetros, con una capacidad de 100 pasajeros y solo usamos, ¿no?, con 5 pasajeros. Eso es la realidad. No, claro. Entonces vamos a partir el cerebro, por ahí. Claro, sí, a nuestro favor y no en contra. Entonces para ello necesitamos, vamos a decirles una metáfora. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros a un automóvil lo compramos y no lo utilizamos? ¿Qué va a suceder? Lo tenemos guardado en el garage. ¿Qué va a suceder? No te va a rendir porque no puede funcionar. Entonces se va quedando quieto sin darle utilidad. Se deteriora. Se oxida. Se deteriora. Sí. Entonces es así nuestro cerebro, ¿no? Entonces para ello es de que es bueno alimentarlo, retroalimentarlo, ejercitarlo. Es importante. Bien, vamos a partir por ahí, pero entrando ya al tema, ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Cuál es la calidad de tus pensamientos que practicamos? Porque en consecuencia tenemos una manera de pensar siempre de manera lo que vemos, ¿no? Entonces, todo lo que vemos es lo que hemos guardado en la información, ¿dónde? En nuestro cerebro. Pero a lo curioso también vamos a volver a recalcar esta temática. Nuestros pensamientos es todo lo que hemos puesto a la información, sí. La información, pero nuestros pensamientos, ¿qué nos ocasionan? Dependiendo qué tipo de pensamiento practiques, ¿no? Entonces, nuestro pensamiento es el causal de que cómo estás aquí, cómo estás en tu familia, cómo están tus finanzas. Absolutamente todo lo que tienes es lo que has puesto en tu mente. Tu ropa, tu auto, o sea, tu vestimenta, tu contextura física, absolutamente todo es lo que has puesto en tu mente. Entonces, con esto quiero decir, nuestros pensamientos, sí, ¿no?, producen un sentimiento, ¿no? Y ese sentimiento que produce una acción. Y esa acción que produce un resultado. Si nosotros nos llenamos... Tal cual piensas, actúas. Tal cual actúas, tendrás buenos o malos resultados. Exacto. Llega a nuestras emociones y nuestras emociones nos llevan a una acción. ¿A qué me voy a esto? El 90% de nuestras acciones no están sujetos a la lógica, o sea, a la razón. Está sujeto, o sea, ¿cómo actuamos? ¿Cómo reacciona la mente humana, el ser humano? Reacciona al estímulo, en este caso a las emociones. ¿Por qué te casas? Mayormente no se casan por la lógica, sino por emociones positivas. Sí, realmente. ¿Por qué compras un automóvil? No porque
te va a trasladar. O sea, más allá de eso, o sea, se siente una emoción positiva de poder conducir, poder, digamos, exhibir el automóvil. Claro. Entonces se compra por emociones, más que por lógica. Entonces, esa es nuestra mente, ¿no? Pero no lo tomamos Como un pensamiento. no lo tomamos tan en serio esto, digo, porque una persona inteligente, ¿no?, debe estar equilibrado entre lógica y entre emociones positivas o negativas. En este caso, ¿a dónde quiero llegar? De que si queremos actuar inteligentemente, tomar decisiones inteligentes, ¿no?, si nos vamos a hacernos llevar con las emociones, o sea, si ponemos en la balanza entre la lógica y las emociones, nuestras decisiones van a ser erróneas. Porque, ¿cómo debemos tomar las decisiones? ¿Con la mente o con la barriga, no? Porque nuestros pensamientos. Porque las emociones se sienten en el pecho, y ¿no? Muchas veces sí. Entonces, esto nos va a llevar a tomar decisiones con mucha frecuencia erróneas, ¿no? Erróneas, digo. Porque cuando suben nuestras emociones, baja la lógica, baja la inteligencia, ¿no? Baja la inteligencia. Entonces, debemos cuidar esta cuestión si queremos avanzar de manera efectiva, si queremos avanzar de manera eficiente. Esos son nuestros pensamientos. Pensamientos, sí, positivos. Y sobre todo, debemos tomar conciencia cuál es la calidad de tus pensamientos. Porque si nosotros alojamos pensamientos negativos, pensamientos de derrota, pensamientos de todo lo malo que ve nuestro ojo, de todo lo malo que recibimos como información, atraemos, sin duda. Como un imán. Sí, entonces para ello es cuán importante de que nosotros tomemos conciencia, digamos, practiquemos con disciplina pensamientos positivos, de optimismo, de positividad, de atraer frecuencias siempre en lo positivo. Sí, para tener creencias positivas vamos a formarnos mentalmente, atrayéndolas. ¿Cómo hacemos para disipar esto negativo? ¿Qué tenemos que dejar la mente en blanco? No, sencillamente los pensamientos fluyen de la nada, ¿no? Y estos pensamientos que fluyen de la nada son pensamientos negativos, son pensamientos de frustración, son pensamientos de tristeza, de abandono, de todo lo malo que te pasó, porque fueron emociones fuertes. Sí. Pero los pensamientos y emociones positivas requieren de estímulos, requieren de ejercicio. Ahora. No es lo mismo pensar que saber pensar. Vamos a volver a recalcar esto. Sí. Hay una enorme diferencia entre pensar y saber pensar. Y la gente lo que hace es evita pensar. Pensar no hace daño. Entonces, por ejemplo, decía el presidente de Estados Unidos actualmente, hoy Donald Trump, decía, pero piense en grande. Porque de todas maneras te aseguro que vas a pensar y vas a pensar en pequeñeces. Entonces te sugiero, decía en uno de sus libros, de que piense en grande y piense en lo bueno, piense en lo positivo. Para atraerlo. Porque de lo contrario pensarás en todo lo malo que te pasó y en pequeñeces, decía. Entonces piense en grande. No se puede avanzar. Exacto. Todo lo que eres es lo que has puesto en tu mente. ¿Bien? Y entonces ahora tendríamos, si estos son nuestros pensamientos, las creencias, mentalidad de mediocre, no tendremos que tener la mentalidad mediocre. ¿Cómo hacemos? Bien, pasando al otro punto, diríamos nuestras creencias. Es cuán importante, ¿qué son las creencias? Son esquemas mentales definidas que damos por verdad absoluta, ¿no? Esto es lo que nos han transmitido nuestros abuelos, nuestros profesores, o sea, es algo que nuestros antepasados, todos. Que hemos adquirido, Vamos. ¿no?
esquemas mentales. Lo triste es que esos esquemas mentales se han basado en información y en experiencias del siglo pasado, ¿no? Hoy estamos en el siglo XXI, que es totalmente distinta. El mundo ha cambiado a la velocidad de la luz. Y nosotros seguimos atados a esos pensamientos, creencias del siglo XX, del siglo XIX, Necesitamos XVIII. un cambio de mentalidad. Entonces, Creencia. para esto, ¿no? ¿Qué son creencias? Vuelvo a recalcar, son esquemas mentales que damos por verdad absoluta. Es como por decirte, pasar por debajo de la escalera es malo. Sí, no salgas desabrigado porque te vas a resfriar y ya me lo creí. Exacto. Necesitamos romper. Por ejemplo, yo me acuerdo que me decía mi cuñado, no te cortes las uñas porque eso te atrae pobreza. Mira, Me decía. ¿cómo no? Y uno tiene que estar se lo prevenido. toma por verdad absoluta. Te asusta. Y Una de creencia. noche, recuerdo que decía también mi abuelo a No va a su nieta, no te peines de noche porque te vas a quedar huérfana, decía, van a morir, o sea, pueden morir tus abuelos. Claro, ya eso venía de sus Exacto, ¿no? padres y esos pensamientos Entonces, de así creencia, sucesivamente nos van, digamos, empobreciendo. creando creencias, ¿no? Creencias y para poder triunfar, tener una mentalidad positiva, utilizar Hay que nuestra cambiarlas. mente a nuestro favor, necesitamos romper estas creencias, ¿no? Porque nuestras creencias es una verdad falsa. Es una verdad falsa, digo, porque además también toda verdad tiene su caducidad. Es como que antes había la creencia, ¿no?, de que la Tierra era plana, ¿no? Y sin embargo, Caducó esa verdad, que la Claro. Tierra no era plana, es redonda. sí, ¿No? sí, Entonces, totalmente. esas son creencias, Estela, ¿no? Y para Que eso, uno las tiene que mejorar, hoy en día, analizamos. sí, les sugiero a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, de que podamos Decimos romper. televidente porque también estamos haciendo una grabación televisiva. Sí, Por eso, porque estamos saliendo al aire también en Aparte radio. de que estamos Claro. saliendo al aire en la Power Mix. Y también estamos grabando para televisión. Sí, exactamente. Y de que para ello es importante de que nosotros, ¿no?, nos atrevamos a romper uno a la vez, un Esos pensamiento, esquemas, sí. una creencia a la vez, porque nos hace mucho daño, ¿no? En una ocasión yo me acuerdo exactamente de que cuando yo tenía mis 17 años aproximadamente, me entregaron, era una carta, ¿no?, donde debía pasar 30 copias, porque si no pasaba esas 30 copias me podía pasar algo malo, podía morirme, podía pasarme un accidente fatal, algo así. Y ahí yo empecé a romper esa creencia, Sí, ¿no? sí. No lo hice. Tenía que ir a hacer fotocopiar a 30 fotocopias, pasarles A las demás personas. en un tiempo no más de 3 días, Sí. y no lo hice. Claro. Y otros me decían, ¿por qué no lo hiciste? Cortaste la Deberías cadena. hacerlo. Sí. Te vas a morir o te va a pasar alguna desgracia. Sí. Yo decía, me vale un bledo, decía. Claro, porque es Y la fue fuerza así. de uno, la voluntad. Entonces ahí empecé, digamos, A darte romper cuenta. creencias, Esos esquemas. creencias falsas, que son verdades que nos Que hacen ya mucho no- daño. seguro. Y hasta ahora Estás bien. no es verdad. No es verdad. Lo comprobaste por tus propios Exacto. medios. Entonces, esto también es ignorancia. Para nuestro cerebro pensar, vamos a decir, cómo utilizarlo a favor nuestro como pensamientos positivos. Este sería uno. Sí, de pero lo para que cerrar decís. las creencias, A ver. quiero decirte, Estela, de que si tú crees, es cierto. Si tú das por... no es cierto, no es cierto. Ujú. Porque aquí estamos hablando del poder mental. La mente tiene un poder infinito de que si crees que es verdad, es verdad. No, entonces tengamos cuidado en esta temática y La fuerza lo pone uno Exacto. positivamente. ¿No? Atraigamos pensamientos positivos y creencias
que valoren nuestro estado como realmente queremos ser nosotros. Así es, Estela. Bien, pasando al otro punto. La mentalidad de mediocre, Sí. ¿cómo lo hacemos a esto de no ser mediocres pensando? Tenemos dos mentes en este caso, mentalidad de mediocre y mentalidad de un triunfador. ¿Cuál es la mentalidad del mediocre? Que todos están mal, que todos tienen la culpa, ¿no? Y la mentalidad del triunfador es que todos están bien y que todo es fruto, resultado de sus pensamientos y de sus hábitos. Entonces, el mediocre, ¿no? La persona con la mentalidad mediocre, ¿no? Todo el tiempo se la pasa buscando culpables. Todos son responsables menos él. Sí, piensa Esto hace que esta persona juegue el papel del víctima. Claro, la culpa es del otro, yo no. Exacto. En este caso, debemos practicar el rol protagónico. Tener una mentalidad del ser protagonista, de que yo soy, digamos, el que encausó, Yo aunque puedo. no el 100%, pero en un 50% fui el causante, porque participé. Fui afectado o afectó mis actitudes, mis palabras, mis acciones. Entonces, debemos analizar esto. Si todo el mundo, en todo momento, estás asumiendo la responsabilidad por las consecuencias, ¿no? Porque en la vida todo es consecuencia, todo es resultado. Tus resultados son buenas, ¿no? Son satisfactorias. Pero ¿de dónde surgió esto, no? De que asumes la mentalidad del protagonista o asumes el papel del víctima. Nunca te pongas, yo como sugerencia les doy esto, nunca juegues el papel del víctima, el plan de víctima, porque el plan de víctima también es falta de preparación, pereza, carencia de decisión, carencia de determinación, carencia de disciplina. Es esa la mentalidad del mediocre. La mentalidad mediocre, bueno, avancemos a pensar entonces de manera más positiva y no echarle las culpas a los demás y asumir lo que a uno le toca. Exacto. Sí. Y que todo el mundo es culpable, no. Asumamos, o sea, por ejemplo, yo escuchaba acá cuando una mente de una persona mediocre, ¿no? Hago referencia, decía cuando el gobierno, ¿no? El gobierno Macri, cuando el gobierno cambie, deje de robar, vamos a estar mejor. Es un Metáfora. punto de vista totalmente absurda, digo, porque nadie en ningún país haya un ciudadano que esté completamente feliz con su gobierno, no. Salvo que esté con el gobierno, dentro del gobierno. Claro. Salvo. Pero, ¿por qué le digo esto? Siempre está Si la nosotros oposición. vamos a ver desde esa perspectiva de cuando el gobierno va a resolver nuestro problema, no. El responsable de resolver tu problema eres tú. Y sí, para salir adelante tiene que ser, sí. Cuando los gobiernos dejen de robar, no. Siempre ha habido corrupción y las va a haber habiendo. Entonces, no le Eternamente. eches la culpa al gobierno, no le eches la culpa al intendente o a los diputados o a los congresistas, porque el responsable eres tú. Y cuando asumas ese papel protagónico, vamos a poder crecer. En Vamos a tiempos poder- difíciles es cuando más tenemos que abocarnos a crecer nosotros. Exacto. Cuando juegas el papel protagónico y no de un mediocre, ¿no? Empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista. El mediocre ve que el vaso siempre vacío, ¿no? Una persona auténticamente ganador ve siempre casi lleno. Es decir, estás viendo oportunidad o adversidad. El mediocre siempre va a ver frente a una oportunidad un peligro. Claro, porque ya la mente de él está cambiada en contra. Exacto. Y siempre ve de que se pueden aprovecharse. Ese es el mediocre. Pero un triunfador ve con una mentalidad de que podemos ganar juntos, ¿no? Podemos sacar beneficios ambos.
La mentalidad de abrir caminos. Exacto. Hay que tener cuidado de esto, digo, porque muchas veces la mediocridad se disfraza de pereza, se disfraza de pobreza, ¿no? Pero esto también es tus hábitos, porque el mediocre sencillamente justifica sus tropiezos, justifica sus fracasos, justifica de no concluir lo que ha iniciado, ¿no? Entonces es importante de que todo lo que inicio termino, todo lo que hablo cumplo, ¿no? Perfecto. Todo lo que me propongo realmente los llevo a cabo. Claro. Entonces son Muy preguntas importante. que nos debemos hacernos Sí, a sí, diario, sí. porque de lo contrario nos estamos pasando, ¿no? Estamos jugando un papel protagónico de un mediocre. Y en contra nuestra, seguro. Exacto. Sí. Y bueno, y digamos, si esto ya lo concluimos así, tenemos que pasar al paso de nuestra autoestima, porque tiene que ver seguramente, si uno no es mediocre, también tiene que tener autoestima. Bien, la autoestima. Es con importante de que nosotros, para poder llevar adelante una vida satisfactoria, una vida próspera, una vida llena de armonía y de tranquilidad, es importante valorarnos. Una persona que no se valora difícilmente es valorado, porque el valor comienza dentro, en el interior de una persona. Es como que una persona saliera corriendo de izquierda, digamos, oiga, ¿me puede querer usted porque yo no me quiero, ¿no? Entonces, más Claro, o menos es claro. así. Es cuán importante la autosugestión. ¿Estamos en? Sí, en nuestra Autoestima. autoestima La valoración. de nosotros mismos. Hay 3 puntos en este tema, ¿no? Te valoras, te sobrevaloras o te desvalorizas. Valorarse es vital, ¿no? Sobrevalorarse valorarse es que tú vales, ¿no? Te respetas, todos valen, tú cuentas, otros cuentan. Existimos. Pero cuando nos sobrevaloramos es que nadie ya está a tu altura, todos son nadie. Claro, ¿No? claro. Entonces, eso Mirás es por arriba del hombro a los demás y eso no es bueno. Exacto. Sí. Y la desvalorización, ¿cuál es? De que tú siempre te ves menos, ¿no? Menos de otro. Que otros pueden y tú no. Que otros valen y tú no. Entonces, nosotros tomemos siempre de que nosotros somos una creación única, de que valemos mucho. Venimos a este mundo para poder lograr grandes cosas. Hemos sido enviados para cumplir una misión. En la tierra. Y no así para tener una mera existencia. Ujú. Pero también lo que me llama la atención esto es de que veía el otro día en una revista de que las personas de baja estima, así referencia, son más enfermas, están Sí, más expuestas a las enfermedades. Sí. O sea, sus mentes, a raíz de su carencia de su baja estima, crea enfermedades, ¿no? Sí. Crea enfermedades, en un 65% decía está propenso a enfermarse. Y aparte de eso, crea enfermedades, decía, imaginariamente. Totalmente. Dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de espalda, cansancio, y de que padece de alguna enfermedad, o sea, cree tener enfermedades. Sí. Entonces, Porque no tienen autoestima y entonces generan todas esas reacciones en contra. exacto. Yo en una ocasión hacía a una persona de que si se valoraba o no. Le decía, ¿cuánto vales? Decía. Yo no sé, me decía. Y al mismo tiempo, ¿crees que podrás ser millonario? No, decía. Porque
mis padres son pobres. Y decía, ¿crees que podrás sentarte en un set televisivo? Decía, no, eso es para los que son ricos. Pero fíjate vos cómo Eso es estaba preparado mentalmente mal, exacto. no tenía autoestima. Entonces, cuidemos, o sea, ¿por qué necesitamos esto? Creer que valemos, ¿no? Creer que somos valiosos, creer que somos una creación única, creer que somos importantes, creer que podemos contribuir a la sociedad, creer que podemos contribuir a nuestra familia y creer que podemos crecer constantemente y ser útiles para nosotros, ser útiles para nuestra familia, ¿no? Es importantísimo. Es muy importante nuestra autoestima, pero también no sé si finalizamos con el tema, es autosugestión, porque también eso incluye mucho a cómo es la personalidad de uno, la autosugestión, que es lo que vos decías, que crean enfermedades, por ejemplo, por no tener autoestima. ¿Qué Sí. es la autosugestión? La autosugestión es cuán importante para que podamos cambiar nuestro estado de ánimo, para que podamos cambiar nuestro estado anímico, porque o sea, utilizar pensamientos, palabras de abundancia, palabras de felicidad. Por ejemplo, ¿cómo podemos cambiar? Decía, ¿quieres ser feliz? Finge feliz, actúa feliz. Claro, ¿no? sí. Pero primero, Para ¿dónde traer- vamos a partir de que soy feliz, ¿no? Y todavía no eres feliz, actúa feliz, finge que eres Sí, feliz sí, y sí, finalmente vamos a terminar felices. Sí. Eh, Uno lo va trayendo. que puede. Por ejemplo, si dices que eres una persona amorosa, ¿no? Una persona muy cariñosa, actúa cariñosa. Claro. Pero hay Entonces, gente que pero no le nace. autosugestiona. No Pero sale. primero, ¿qué hacemos? Nos decimos, nos declaramos a nosotros mismos que eres feliz, que eres un ganador, que eres Claro. un triunfador, que la abundancia viene hacia ti Sí. y lo atraemos. Esa es autosugestión, ¿no? Es importantísimo. Cuando las cosas no funcionan, decir que sí se puede. Cuando las cosas no se pueden, decir que sí vamos a poder y vamos a terminar pudiendo. Sí. Eso es lo curioso y lo anecdótico de esto. Levantarnos ya con una mentalidad positiva, como por ejemplo decir, hoy para mí es un día perfecto. Exacto. Y entonces ya apuntamos a encaminarnos a nuestro trabajo o a lo que queramos formar, pero ya precisamente de positivo, hoy para mí es un día perfecto. Exacto. Utilizar en la mañana siempre hacer declaraciones Sí. positivas, que hoy me va a ir muy bien, Claro. que hoy va a suceder grandes Claro. cosas y así va a ser. ¿Sí? Así va a Lo ser. atraes. La ciencia neurolingüística. Sí, 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 sí. Y bueno, y entonces esa es la autosugestión y ahora conversación franca consigo mismo. ¿Cómo es esto para valorarlo? El diálogo interno, ¿no? Ujú. Es cuán importante de que nosotros podamos escuchar a esa vocecita interna que tenemos, ¿no? Podemos engañar a las personas, pero no podemos engañar a nuestra conciencia. Ujú. Esa persona que nos dice, haz esto, haz aquello. Y sobre todo, hacer caso a esa voz interna que tenemos. Ser franco, es decir, ser franco con nosotros mismos. El diálogo interno. Porque muchas veces escuchamos voces afuera, pero lo que más vale es esa voz interna que te dice qué debes hacer o qué no debes. Porque esa voz interna surge de la mente maestra. Nace de la inteligencia, ¿no? Es nato. Exacto. Es nato de cada uno. Un pensamiento positivo. Debemos pensando siempre en nuestros defectos, pero debemos de pensar en lo positivo y querernos y ser francos con uno mismo. Sí. Entonces, para ello es necesario analizar. ¿Cómo hacemos el rumbo al cambio? eh, Rumbo al cambiar esto para pensar en uno mismo, como decía, llevarse bien con uno mismo.
llevarse con uno mismo, como decíamos. Para ello es importante de que nosotros veamos, digamos, analicemos con esa persona, ¿no? Porque hay dos personas, la persona imaginaria tuyo y tú. Entonces, cuando nosotros hagamos el diálogo interno, vamos a descubrir que muchas veces ese enemigo que eras tú mismo. Claro. Que te frenaba, que te decía no puedes, que te decía que eres así, que te condenaba, ¿no? Eras tú mismo, ¿no? Entonces, es importante sincerarnos con nosotros mismos. Es importante descubrir ese don sabio está dentro de nosotros mismos, ¿no? Es importante, de alguna manera, dar el primer paso. Sí. Uh-huh. Bien. Entonces, con esto ya estamos, creo que completando el tema de hoy, que era cómo utilizar nuestro cerebro a favor y no en contra. Sí, Estela, hemos compartido esta temática, cómo utilizar el poder mental a tu favor y no en tu contra. Y bueno, y ahora yo, Lorenzo, quisiera enviar un saludo muy especial, ¿no? Desde aquí, desde nuestra FM Power Mix, a Radio Madidi. Sí, Estela, recalcarles FM Madidi. Sí, enviarles un saludo muy cordial a todos los compatriotas allá en Bolivia, tanto como en Perú, de que se ha variado la fecha, de que el 1 de diciembre estaremos en Apolo concretamente, vamos a dar dando el conferencia tan esperado allá, hay muchísima expectativa y estamos felices, estamos ansiosos de poder llegar y estamos ansiosos de que va a ser una realidad. Y sin duda de que va a ser un éxito, ¿no? Radio Madrid es el organizador de este evento importantísimo, siempre en servicio de la comunidad. Entonces, Humberto Pacosillo y a todos los oyentes, a todo el equipo radial de Radio Madrid, de que saludamos y estamos ahí el 1 de diciembre con todas las pilas puestas, con todo el material y hasta ese entonces. Bien, entonces, Lorenzo, nos despedimos también aquí de FM Power Mix hasta nuestro próximo encuentro, donde siempre va a ser positivamente para dar una reflexión a la gente que nos están sintonizando en este momento, ¿eh? Gracias por estar. Bien, muchas gracias, Estela, y saludos, les deseo, y todo lo demás depende de ustedes, campeonas. Muchas gracias.